to become change agents to scale these solutions and Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por unirse a este webinar. Es la primera edición de Hablemos de Corales por parte de Esa Guayas, así que estamos muy contentos empower more. de contar con ustedes en este espacio. Y bueno, ahora voy a presentarles un poquito de qué es SOA. Aquí. Ok, entonces bueno, ya quienes nos han acompañado en webinars pasados saben que SOA es el acrónimo de Sustainable Ocean Alliance o una alianza por los océanos sostenibles. Es una comunidad que básicamente busca el desarrollo de jóvenes líderes para impulsar ideas creativas en pro de la conservación del océano y el uso de sus recursos de una manera sostenible y consciente, como mediante el desarrollo de proyectos con comunidades, con jóvenes o mediante este tipo de espacios en el que compartimos con ustedes sobre diferentes ecosistemas, ¿no? A nivel local, estamos enfocados en el desarrollo de proyectos en áreas socioambientales con un enfoque directo a zonas marino-costeras por medio de la educación ambiental, como este tipo de webinars, difusión científica y también investigación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, me permito presentarles a Juliana Gallardo. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre descubriendo ambientes coralinos. Y bueno, ella es estudiante de la Facultad de Ciencias de la Vida, también de la asociación de la misma facultad. Y bueno, te doy el paso, Juliana, para que nos comentes un poco más sobre este tema y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Listo, ya comparto. Bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juliana Gajardo. Yo soy estudiante de la carrera de Biología en la ESPOL. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre mi experiencia trabajando en ambientes coralinos y cómo ustedes también pueden involucrarse en este tipo de iniciativas por la conservación de nuestros océanos. Bueno, primero quisiera hablarles un poco sobre mí. Yo me convertí en buzo en el 2022, hace 2 añitos, y bueno, desde ahí siento que realmente mi vida dio un giro de 360 grados. Descubrí mi pasión, que era pues estudiar los arrecifes coralinos, el mar, y pues a partir de eso empecé como a orientar mi carrera al área marina. Para esto realicé un semestre en la Universidad Católica del Norte en Chile, en la carrera de Biología Marina, y justamente aquí tuve, por ejemplo, la oportunidad de realizar buceo en aguas frías. Aquí utilizamos equipo mucho más grueso, usamos capucha, a veces guantes. Fue un ambiente bastante retador, pero fue una gran experiencia también, muy distinta, y donde también tuve la oportunidad de mejorar mis habilidades en el buceo. Luego también tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación, una pasantía en las Islas del Rosario, en Colombia, donde aquí ya trabajé por primera vez con los arrecifes coralinos como tal, porque bueno, en Ecuador tenemos más parches coralinos, eh, y bueno, les voy a hablar de esto más adelante. También fui voluntaria en un proyecto de restauración de corales mismo en Colombia, en las Islas del Rosario, en un oceanario. Bueno, entonces, el buceo como herramienta para la conservación. A través del buceo nosotros podemos ayudar mucho a los ambientes coralinos. Existe un problema que tiene que ver con la basura. Nuestra basura, las redes de pesca, estas redes fantasmas que le llaman, se quedan enredadas en los corales y lo que hacen es fracturarlos. Entonces, corales que se demoran mucho en crecer, 1 centímetro crecen por año aproximadamente, entonces en un segundo pueden romperse pues, y morirse, entonces es muy importante que nosotros participemos en este tipo de iniciativas de llamadas limpiezas submarinas. Hay una fundación aquí en Ecuador, en Allangue, que se llama Amiguitos del Océano. Ellos siempre están realizando este tipo de limpiezas. Ustedes se pueden unir como voluntarios, pueden seguirlos en sus redes sociales, en Instagram, y ellos van a publicar cuando necesitan voluntarios, por lo general son los sábados, y de esta forma ustedes pueden ayudar en este aspecto. Si es importante, lo que ellos piden es que sean open water, el primer nivel de buceo, y que tengan más o menos unos 20 buceos como experiencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos, no tenemos el control de la flotabilidad, aunque hayamos hecho el curso,
y podemos patear los corales y romperlos, ahí hay corrientes también, entonces hay que saber cómo reaccionar ante estas situaciones adversas que pueden ocurrir en campo, y por eso es necesario que tenga un poquito de experiencia, porque vamos con nazas, vamos con navajas, vamos con tijeras para ir cortando con mucho cuidado estas redes y tratar de, pues, liberar a los corales de la basura, ¿no? Bueno, otra herramienta que tenemos es el tema de la restauración de corales, que a mí me encanta. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de restauración de corales en el Oceanario de Islas del Rosario, en Colombia. Eh, Básicamente tienen guarderías de coral, que son lugares designados para restauración, donde vamos a tener pedacitos pequeños de corales y los vamos a cuidar, los vamos a limpiar, los vamos a quitar las algas por un tiempo hasta que estos crezcan en un tamaño determinado y luego los vamos a trasplantar a lugares de restauración designados. Entonces, hay diferentes metodologías para esto. Tenemos, por ejemplo, el método del árbol, como pueden ver aquí, donde están colgando estas Acropora cervicornis. Tenemos método de mesa, donde los ponemos en estas galletitas que les llaman, y otros tipos de corales. Tenemos método de línea, y bueno, hay muchísimos métodos. También existe lo que es la microfragmentación. La microfragmentación es una técnica que se ha descubierto que cuando ciertos tipos de corales, como los corales cerebro o los corales masivos, se cortan en un tamaño de 1 centímetro cúbico, ellos por tratar de sobrevivir, ellos van a crecer mucho más rápido que si estuvieran en un ambiente natural. Entonces, usamos esta maquinita que tiene una parte como de diamante y con esto vamos a cortarlos en este tamaño. Por ejemplo, este de aquí los ponemos en una galleta, que es esto circular que ven aquí, que puede ser, es un sustrato, que puede ser un cemento, por ejemplo. Los pegamos y los tenemos como en canaletas, los tenemos ahí por un tiempo hasta que vemos que se fusionan entre sí. Y cuando ya están todos fusionados, ya están listos para ser trasplantados, ¿no? Y los llevamos a estas áreas designadas. Este es otro método. También tenemos lo que es el desove del coral. Ya las personas que trabajan en esto saben más o menos la fecha en que va a ocurrir el desove. Los corales están muy conectados con el tema de la luna, entonces ya sabemos bueno, en qué mes, después de qué luna, y por lo general esto ocurre de tarde en la noche. Entonces, bueno, lo que hacen este tipo de ONGs o de proyectos es que van cuando va a ocurrir este desove y ponen estas mallas, ¿no? Sobre el coral. Y cuando empieza a desovar, a botar los espermatozoides, los huevitos, esto llega a este tubito que ven aquí y pues se lo lleva al laboratorio, y en laboratorio es que se hace la fertilización y el cultivo de las larvas. Ya, entonces de esta forma vamos a asegurar un mayor éxito reproductivo, eh, que en el ambiente natural no lo tendría, porque tiene depredadores como por ejemplo los peces. En ese momento se comen la mayoría de los huevitos y por lo general no alcanza a fertilizarse, y ya de por sí los corales tienen muchas amenazas, entonces pues no sobrevivirían, digamos, de esa forma. Entonces este tipo de iniciativas son muy buenas y bueno, es muy bonito realmente ver este tipo de espectáculo natural también. Bueno, de ahí yo quisiera mencionar, aquí hay una ONG en Ecuador que trabaja en el Parque Nacional Machalilla, que es Conmar. Ellos realizan este tipo de cosas, el tema de restauración de corales. Ellos también admiten voluntarios, así que si ustedes están interesados en participar en una de estas cosas, pueden también comunicarse con ellos, y el espacio está abierto para que puedan ayudar. Cada vez existen más metodologías innovadoras para la restauración de corales. Hace poco Conmar se alió con Reefs, que es una empresa que realiza este tipo de estructuras modulares, que lo que hacen es simular un poco la estructura de un arrecife coralino, ¿no? Esto permite que los habitantes del mar puedan pues, tener un hábitat, puedan tener refugio, y además les da sustrato a las larvas para que se asienten, ya que las larvas de coral son planctónicas, entonces tienen esa fase en la que se mueven y buscan un sustrato donde pegarse para quedarse ahí toda la vida y crecer, ¿no? Lo que me gusta mucho también de Conmar es que ellos trabajan mucho con las comunidades locales y los pescadores artesanales de Salango. De hecho, tienen un programa que se llama Guardianes del Coral de la isla Salango, entonces esto empodera a las comunidades costeras y hace que ellos realmente sientan que son parte de la solución y que es su deber proteger estos lugares, ¿no? Por ejemplo, ha sido bastante afectado esta área porque antes no había mucha regulación en cuanto al turismo, ¿no? Entonces era un turismo descontrolado,
donde, bueno, tiraban, rompían los corales, iba mucha gente, no había un control. Sabemos que el ruido les afecta a los corales, eh, el tema del bloqueador, los bloqueadores que tienen oxibenzona afecta a los corales. Entonces, todo este tema era muy, muy peligroso y sobre todo una sobrecarga para un lugar tan pequeño. Entonces, pues es importante, creo que, involucrar también a las comunidades costeras y ayudarlas a que sean parte, no solo del problema, sino también de la solución, ¿no? Bueno, otro proyecto que tiene con Mar, que me parece igual importante destacar, es el tema de Ecuador libre de anclas. Ellos instalaron boyas en estas áreas protegidas para que no ocurra esto, ¿no? O sea, que vayan los pescadores o vayan embarcaciones de turismo y tiren el ancla, hagan lo que se llama fondeo, y van arrancando básicamente estos corales, y es trabajo duro realmente, el que estos corales crezcan eventualmente. Entonces en un segundo eso destruye todos los corales. Entonces sí es muy importante que este tipo de iniciativas también se sigan multiplicando también en todo el perfil costero, ¿no? Bueno, la ciencia cada vez busca más y más formas de hacer los corales más resilientes al cambio climático. Durante mi estadía en Colombia, yo estuve trabajando en un proyecto de corales y tema de acidificación oceánica por el cambio climático, el tema de la temperatura. Bueno, sabemos que el cambio climático causa un aumento en la temperatura de los mares y esto, bueno, más adelante se lo van a explicar mejor Rubén, pero el coral tiene una relación simbiótica con un alga, que es la que también le da alimento. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, expulsa la zooxantel y quedan mucho más vulnerables, pues, a morir eventualmente. Se causa lo que es el blanqueamiento de los corales y también la acidificación oceánica, que es cuando se absorbe carbono de la atmósfera, que ese exceso que tenemos, también va a acidificar y eso va a impedir que se formen las estructuras de carbonato de calcio que tienen los corales duros. Entonces, por ejemplo, este aquí es un coral, se llama Siderastrea radians, con el que trabajamos. Es como una pelotita de golf. Este es un coral de vida libre que se encontraba sobre los pastos marinos. em, y básicamente lo que tratábamos de ver era cómo, al cambiar estos factores de temperatura, de acidificación en el agua, añadiéndole, por ejemplo, dióxido de carbono, cómo se afectaba, cómo respondía metabólicamente el coral, la zooxantel y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que hay diferentes, o sea, las diferentes especies de coral responden de forma distinta. Entonces, pues, se quiere como entender un poco más de eso. También existen investigaciones donde se hacen, por ejemplo, investigación sobre genotipos de diferentes colonias para ver cuáles son más resilientes y tratar de reproducir ese tipo de colonias para que estas que ya estén, digamos, en restauración ya eventualmente sí puedan resistir. Por otro lado, también hay otras investigaciones en que ven el microbioma del coral. El coral tiene enzima, tiene hongos, tiene virus, tiene bacterias, protozoarios, tiene de todo lo que no vemos. Y cuando se aumenta este tema de la temperatura o el tema de la acidificación oceánica, esto se va a afectar. Entonces también un poco entender cómo esa relación afecta al coral y la simbiosis que tiene con la zooxantel. También, bueno, hay otros que ven formas de suplementar al coral, ya, de darle algún tipo de antioxidante para que éste pueda resistir mucho más al tema del blanqueamiento. También salió este año un artículo bastante interesante donde se ponía sonido bajo el mar o bajo el agua y se veía si las larvas del coral tenían algún tipo de afinidad por asentarse en el lado donde había un arrecife sano o un arrecife que no era sano. El arrecife sano es el que tiene mucho sonido, o sea, no es un lugar quieto, sino que tiene burbujas, peces nadando, aleteo, entonces se escuchan muchas cositas y eso es lo que ponían en un lado. Y en el otro ponían pues un arrecife que no tenía esta actividad tan alta y vieron que efectivamente estas larvas se asentaban donde escuchaban el arrecife sano. Entonces, como vemos, hay muchas cosas que no sabemos, no entendemos los corales y es muy importante que sigamos realizando investigación para poder ayudar a que sean más resilientes, ¿no? Debido a todo lo que nosotros mismos hemos causado. Bueno, quisiera también mencionar que no solamente son estos problemas, como el tema del cambio climático, la basura, lo que afecta a los corales, sino también tenemos el tema de la eutrofización. Cuando yo estaba en Chile se hablaba mucho del tema de la eutrofización en Rapa Nui, en Isla de Pascua.
La isla de Pascua está, bueno, es parte de Chile, ¿no? Pero está bastante lejos del continente y tiene condiciones muy distintas a las aguas frías de Chile, que tienen muchos nutrientes. Estas son aguas más cálidas y que son oligotróficas, es decir, que no tienen muchos nutrientes, que ese es el tipo de agua donde estos corales se encuentran. Entonces, ¿cuál es el problema ya? Que el tema del desagüe, el tema de las aguas servidas que llegan al mar, esto le agrega nutrientes que no están acostumbrados estos corales, le agrega estos nutrientes al mar y esto aumenta la productividad primaria, es decir, aumenta la proliferación de microalgas de cianobacterias. Ya, entonces, lo que ocurre es que estas cianobacterias cubren a los corales en Rapa Nui y no permiten que la zooxantel haga la fotosíntesis y por lo tanto, pues, eventualmente van a morir también. Entonces, este es un problema que ocurre y esto como para que vean que no solamente es cambio climático, son muchas, muchas cosas los que afectan a los corales y realmente los corales, como van a ver más adelante, tienen servicios ecosistémicos muy importantes, o sea, más del 25% de la diversidad marina está albergada en estos arrecifes, más de 4.000 especies tienen que pasar alguna etapa de su vida en un arrecife de coral para poder desarrollarse. Entonces, si desaparecen los corales, pues realmente van a haber muchas afectaciones en todos los sectores, económico, turístico, de mantenimiento del océano, de la cadena trófica, bueno, total. Entonces, bueno, yo quiero dejarles el mensaje final de que todos podemos ayudar a restaurar corales, a tratar de minimizar el impacto que nosotros tenemos desde nuestro lugar. No tienen que ser estudiantes de biología marina para hacer esto. Si ustedes son amantes del océano, si ustedes sienten que tienen que hacer algo para ayudar, lo pueden hacer. eh, Sean estudiantes, sean adultos, sean cualquier profesión que tengan, ustedes pueden ayudar. Yo ya les he mostrado algunas opciones para que puedan ser voluntarios, para que puedan sumarse a estas iniciativas. Y pues nada, con eso los dejo. Abro el espacio a preguntas. Aquí está mi Instagram, Verde Azul Project, así que me pueden encontrar. Yo subo contenido sobre temas de conservación marina, o bueno, noticias, así cositas que se pueden enterar. Y si tienen alguna pregunta ahorita, una duda, un consejo, como lo que sea, bueno, aquí estoy. Qué chévere, muchísimas gracias Juliana por compartirnos de tu experiencia y tus conocimientos sobre los corales. Estamos a agosto, el mes de la juventud, y qué bonito que alguien joven también pueda inspirar a más jóvenes a involucrarnos en la protección del océano. Así que muchísimas gracias Juliana. No sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta. Si no, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente y igual después vamos a tener un espacio para preguntas por si alguien quiere aclarecer algún tema que nos compartió Juliana. Así que muchas gracias, Juliana. Esperamos nos sigas acompañando en ese espacio. Sí, claro, muchas gracias a ustedes. Ahora sí, voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Rubén Abad. Es un biólogo ecuatoriano que actualmente se desempeña como especialista en el programa de cambio climático de UNICEF Ecuador. Posee una maestría en Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural de la Universidad de Barcelona. Ha participado en proyectos de investigación con instituciones de renombre, tanto a nivel nacional como internacional, en los campos de la ecología, el cambio climático y la educación. Su trabajo ha incluido la descripción y reporte de nuevas especies marinas para Ecuador, lo que le ha valido reconocimientos tanto nacionales como internacionales. El día de hoy nos va a hablar un poco de la biodiversidad de corales en Ecuador. Bienvenido Rubén, es un gusto poder compartir contigo este espacio, así que la palabra es toda tuya. Muchas gracias, bueno, por este espacio. Creo que realmente las aportaciones que nos hizo Juliana son bastante grandes. Tal vez en algunas cosas voy a ser un poquito repetitivo, creo, en los temas que ya he mencionado, pero creo que vale la pena volverlos a mencionar para que quede entonces súper claro sobre la información y vamos a entender que estos ecosistemas son muy diversos y complejos. Entonces, vamos a ver un poquito entonces para entender básicamente cómo funcionan los corales en el país, ¿ya? Entonces les voy a compartir pantalla. A ver, un momentito. Me avisas, porfa, cuando ya se pueda ver. Está cargando.
Chévere. Ok, por ahí vemos su Ahí, presentación. eh, Ujú. ahí se puede ver. Chévere. Listo, ahí está el Listo, modo entonces. presentación. Adelante. Gracias. Listo, entonces les voy a hablar un poquito entonces sobre los corales en el Ecuador y vamos a ver un poquito sobre los desafíos que estos ambientes y estos grupos tan interesantes entonces están siendo desafiados por el cambio climático. Comienzo con una premisa. Entonces, esta premisa básicamente nos dice que si el hombre no aprende a tratar los océanos con respeto, este se extinguirá. Entonces, fue expuesta por Peter Benchley. Entonces, un poquito de contextos generales. Entonces, vamos a ver qué sabemos nomás del océano, que es importante entender para saber un poquito sobre las dinámicas que pueden ocurrir. Entonces, cubre alrededor del 70% de toda la superficie terrestre. Entonces, básicamente nosotros nos encontramos rodeados por agua. Se formaron hace alrededor de 4.000 millones de años, lo que quiere decir que vienen siendo uno de los ecosistemas más antiguos que tenemos en el planeta. Abarcan toda la vida marina que posee igualmente el planeta y sirven entonces como un regulador de la temperatura del planeta, ya que se encargan entonces de capturar directamente la energía que viene del Sol, ya que sin los océanos nosotros tendríamos una temperatura promedio global de alrededor de 50 grados centígrados. Ahora, dentro de los océanos tenemos estos ecosistemas que son muy interesantes, entonces vendrían siendo los arrecifes de coral. Estos ecosistemas están en peligro y en un peligro constante. Entonces, a pesar de que vienen siendo los biomas que son más ricos y exuberantes del planeta en sí, también son muy frágiles. Y eso quiere decir que básicamente el cambio climático está poniendo en un constante peligro, entonces, y poniendo en jaque el futuro de estos ecosistemas. Pese a que solo ocupan alrededor del 0,5% de toda la superficie oceánica, es decir, alrededor de unos 600.000 kilómetros cuadrados, estos vienen a ser el hábitat de un cuarto de todos los organismos marinos. ¿Qué quiere decir? Que al menos, esto creo que ya mencionó justamente Juliana, que al menos el 25% de las especies marinas en alguna etapa de su vida o de su desarrollo vivieron entonces o se desarrollaron dentro de un ambiente de arrecife de coral. Entonces, vamos a ver aquí que este eslabón, esta zona entonces de la cadena trófica viene siendo muy importante. Entonces, la mayor concentración de corales se sitúan principalmente en el Mar Rojo y en el Océano Pacífico, como podemos ver un poquito en el mapa de acá abajo. Pero dentro del Océano Pacífico es muy diverso y me voy a enfocar entonces principalmente en donde se encuentra entonces la diversidad de corales de Ecuador, ¿ya? Y esta zona, esta región, es denominada como el Pacífico Tropical Oriental, que vamos a ver aquí entonces un poquito en qué consiste esta zona. Es denominado por sus siglas en inglés, entonces como TEP. Ya entonces esta ha sido determinada como una de las regiones más productivas del planeta. Viene desde a lo largo entonces de toda la costa del Pacífico que está rodeando América. Es decir, se extiende desde el sur de México, pasa por toda América Central y hasta el norte de Perú. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de aquí las aguas vienen siendo muy frías desde Ecuador para abajo, lo que quiere decir que la biodiversidad en corales se va a disminuir mucho, ya que estos dependen mucho de la temperatura en sí. La superficie entonces de toda esta zona de donde podemos encontrar corales, entonces vemos que es extremadamente extensa, ¿ya? Pero que tenemos una gran variedad de hábitats costeros marinos y también vamos a entender que tenemos la superficie aquí que sería de hábitats costeros y la superficie de plataforma continental que está abarcando esta área. Es un área con una gran biodiversidad, con un gran porcentaje de endemismo y donde se concentra la mayor cantidad de especies marinas, además de que tiene una alta producción pesquera y de turismo. ¿Qué tipos de arrecifes podemos encontrar? Entonces, principalmente hay tres, ya entonces que están distribuidos a nivel global. Entonces, los más abundantes son los arrecifes costeros,
que estos se caracterizan porque crecen sobre la plataforma continental, entonces no existe una separación directa de la orilla, pero representan uno de los ecosistemas acuáticos más complejos. Tenemos los arrecifes de barrera, entonces como el más conocido quizás sería la Gran Barrera de Coral en Australia, que tiene una característica esta de aquí, entonces básicamente son separados por las costas, van formando como pequeñas lagunas de agua salada y que pueden llegar a tener una gran extensión, es decir, pueden ser muy anchos y a la vez también muy profundos. Y finalmente tenemos los atolones, entonces estos son característicos de estas zonas de Tahití, que tienen una forma como de anillo, con una laguna central muy profunda, que ahí es donde básicamente se desarrollan entonces estos ambientes coralinos. ¿Cuáles son los habitantes entonces de estos arrecifes? Entonces, un poquito mencionó igualmente Juliana, pero básicamente estos son denominados como los bosques tropicales del mar, ya que tienen una gran dinámica, con una gran capacidad de cambio, un cambio frecuente, va a depender mucho de las condiciones físico-químicas, de las condiciones ambientales, atmosféricas. Y estos arrecifes entonces pueden albergar especies como cangrejos, langostas, pulpos, estrellas de mar, una gran variedad de invertebrados y vertebrados. Pero ahora aquí una pregunta muy crucial, entonces, para entender estos ambientes en sí. Entonces, muchas veces los corales son confundidos. Entonces, realmente serían animales o plantas. Entonces, esta duda ya se ha ido solventando con el tiempo, aunque todavía existe entonces esta confusión dentro del público general. Entonces, realmente los corales vendrían a ser animales y como un dato curioso, entonces es el único animal que puede ser visto desde el espacio. Entonces, ¿qué tipos de corales tenemos aquí? Me voy a enfocar directamente en el Ecuador. Y una vez que hemos entendido ya entonces la taxonomía de los corales, entonces sabemos que vienen del reino Animalia, ¿no es cierto? Forman parte del filo Cnidaria y tenemos la clase Anthozoa. Y dentro de esta clase tenemos dos subclases principales. Tenemos Hexacoralia y Octocoralia. Entonces, hexacoralia, entonces son denominados como los corales pétreos, escleractíneos, los que son de una estructura calcárea bastante dura, ya porque tienen un esqueleto de carbonato de calcio. Vimos allí algunas fotos que nos fue mostrando igual Juliana, pero los dos subtipos, entonces subclases de corales, entonces tienen pólipos, pero estos pólipos van a ser de diferente estructura y de diferentes características. Entonces, los del grupo de Hexacoralia se caracterizan porque forman arrecifes en su estructura, ya, es decir, pueden crecer masivamente tanto a lo ancho, entonces, como a lo alto, y sin embargo necesitan siempre de un sustrato para poder anclarse y poder crecer masivamente. Se alimentan de zooplancton principalmente y son denominados hexacoralia porque los pólipos que presentan entonces este tipo de corales están representados con 6 tentáculos o múltiplos de 6. En el otro grupo de Octocoralia, entonces tenemos aquí a las especies de corales azules, las clásicas gorgonias y las plumas de mar. Se caracterizan porque tienen una simetría radiada en su estructura. No son corales formadores de arrecife. Entonces, básicamente aquí donde se implanta entonces la plántula inicial, entonces de los corales, crece solo en esa sección donde se implantó. Es decir, no va a crecer masivamente como los otros tipos de corales. Los pólipos entonces que presentan este grupo pueden ser 8 tentáculos, pueden poseer 8 tentáculos o múltiplos de 8. Sin embargo, su estructura es bastante flexible. ¿Ya? Entonces, se quiere decir porque no tienen en sí un esqueleto de carbonato de calcio como las otras, sino que tienen un esqueleto de proteína. Sin embargo, estos corales están rodeados de unas estructuras de carbonato de calcio. Estas estructuras son denominadas escleritas. Como podemos ver aquí en las fotografías, esas estructuras rojas o las otras que vemos verdes, entonces, estas serían las estructuras que están rodeando este esqueleto en los octocorales y lo que va a permitir, entonces, básicamente es que se les puede identificar, ya que estas estructuritas son especie específico, es decir,
cada grupo, cada género, cada especie, entonces, de octocorales, básicamente va a tener distintas formas de escleritas y va a ayudar mucho para la identificación. Y también la coloración que tienen estas escleritas va a depender del tipo de alga con la que haya realizado una simbiosis, una asociación. Entonces va a generar entonces esta diferente coloración. Vamos a ver aquí un video súper cortito. Entonces, ¿por qué realmente los corales son tan importantes en sí? ¿Y por qué también están en peligro? Entonces, también nos va a dar algunos tips para tener en cuenta de cómo podemos entonces mejorar nuestros hábitos para cuidar estos ecosistemas. Seguro que has escuchado sobre los arrecifes de coral e inmediatamente te viene a la mente un colorido fondo oceánico. Pero ¿te has preguntado la verdadera importancia que tienen estos ecosistemas para toda la vida? No solo en los océanos, también en toda la Tierra. Para aclarar, un coral es un animal que forma colonias y un arrecife puede ser, por ejemplo, una roca gigantesca. Los corales, al desarrollarse sobre estos acantilados, arrecifes o rocas, forman un arrecife de coral. Estas vastas comunidades se forman por corales duros o blandos. La mayoría de ellos basa su vida en un gigantesco esqueleto de carbonato de calcio que se ha formado por varias décadas. Los coloridos corales en realidad son de un tono transparente. Ellos obtienen su color gracias a las algas con las que tienen una estrecha relación para lograr coexistir. A esta relación la conocemos como simbiosis. En algunas ocasiones, estos sistemas tan llenos de vida se extienden por cientos o miles de kilómetros y resultan extremadamente importantes para la vida, ya que ayudan a formar un ecosistema muy rico y diverso. Proveen de hogar, seguridad y alimento a miles de especies marinas, desde pequeños peces y crustáceos hasta grandes tiburones y mantarrayas. Todas esas valiosas vidas marinas dejarían de existir sin la protección de los arrecifes de coral. Para que te des una idea de la importancia de estos sistemas, se calcula que un cuarto de toda la vida marina depende en algún punto de su existencia de estos arrecifes para poder sobrevivir. Los biomas de arrecife de coral se encuentran principalmente en las zonas tropicales del globo, ya que requieren de temperaturas de agua cálidas y poco profundas. El arrecife de coral más grande del que se tenga conocimiento hasta ahora es la Gran Barrera de Coral en Australia, que se extiende unos 2.300 kilómetros en el océano y se dice se puede apreciar desde el espacio. Esta gran masa de biodiversidad es el hogar de miles de especies de toda clase y se ha vuelto una zona turística que atrae a millones de personas año con año. Esto ha beneficiado económicamente a los pobladores cercanos y empresas aquí establecidas. Pero los turistas no solo traen cosas buenas a estas zonas, también causan un enorme estrés sobre los arrecifes de coral, que hace morir a los pólipos que los componen y con ello ponen en peligro a todas las especies que aquí habitan. Pero el turismo es solo uno de los múltiples factores que amenazan los arrecifes de coral. Otro factor es la acidificación de los océanos, causado por la contaminación por monóxido de carbono. Y uno de los factores que más estragos está causando a los corales es el calentamiento global, que ha elevado la temperatura oceánica, dañando de una manera atroz todos estos sistemas. Como ya mencionamos, son múltiples los factores que afectan de manera negativa el sistema coralino, causando una baja en sus números y poniendo en peligro a miles de especies marinas, es decir, millones de seres vivos. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, podemos apoyar el cuidado de los arrecifes de coral de la siguiente manera. Cuando se visite estos biomas hay que evitar tocar los arrecifes de coral. Nunca dejar basura en las playas. Usar protección solar que no dañe los mares, por ejemplo, bloqueadores solares libres de oxibenzona. En tu localidad, usar medios de transporte ecológicos. Evitar la compra de corales, entre otras muchas recomendaciones que podemos seguir para preservar estos importantes ecosistemas que por millones de años han logrado sobrevivir, pero ahora, con la interacción humana, se encuentran en apenas unas décadas bajo una gran amenaza. Listo. Yo creo que aquí nos dieron algunos datos importantísimos y realmente existen unos pronósticos que para
más o menos alrededor entre el año 2050-2060, aunque ya se están tomando muchas medidas y cambios. Entonces, en esta realidad, está previsto que vayan a desaparecer alrededor del 80% de todos los arrecifes a nivel global. Entonces, es necesario tomar acciones como los programas de restauración que nos habló justamente Juliana. También les voy a hablar yo un poquito sobre esos programas tal vez. Entonces, ¿cómo son los arrecifes en Ecuador? Entonces, Ecuador, como sabemos, se encuentra entonces en una zona de convergencia de corrientes. Por un lado, tenemos la corriente fría de Humboldt que viene entonces desde la Antártica, ¿no es cierto? Viene pasando por Chile, por Perú, y cuando llega a Ecuador, entonces justamente ahí se choca con otra corriente cálida que viene desde Panamá. Crea entonces esta zona de convergencia, es decir, va a existir entonces un flujo constante entonces entre aguas frías y cálidas que se mezclan, y lo que va a permitir que muchas especies sean resilientes ante este gradiente de temperatura. Es por eso que esta zona del Ecuador se caracteriza por tener entonces unos ambientes termoalinos. Otros factores importantes que están delimitando entonces los arrecifes en el Ecuador es que tenemos el fenómeno del Niño y la Niña, entonces que vendrían a ser condiciones climáticas extremas y que pueden variar la temperatura e incluso a niveles anuales, ¿no? Pueden ser tan devastadoras en ciertos casos que puede eliminar entonces ecosistemas casi por completo. Como podemos ver en el Ecuador, entonces la mayor concentración de arrecifes tenemos en Galápagos, entonces las áreas más grandes, las áreas más vastas. Sin embargo, tenemos otras áreas, entonces, donde también se concentra gran cantidad de los corales. Entonces, pero tengamos en cuenta que nosotros no tenemos una gran barrera de coral. Nosotros tenemos pequeños parches en los cuales podemos tener varias especies de corales. Sin embargo, no son grandes ecosistemas. Entonces serían pequeños parches o zonas donde podemos encontrar entonces estos ambientes. Tenemos los más representativos en la zona sur del Ecuador. Entonces tenemos al Parque Nacional Machalilla, la Reserva Marina El Pelado, tenemos también los ahorcados. En la puntilla Santa Elena tenemos una gran variedad también en lo que es en la isla Santa Clara, que queda por el Oro. Y en el norte tenemos entonces en la Reserva Marina Galera San Francisco en Esmeraldas. Como dato curioso, entonces igualmente el fenómeno del Niño que ocurrió en 1982-83, murieron cerca del 90% de todos los corales de Galápagos. Entonces ese evento entonces fue extremadamente dañino y realmente fue seguido por otro evento que ocurrió en el 97 y el 98 y otro más en el 2015. Por lo tanto, estos ecosistemas han sido sumamente devastados por el fenómeno del Niño, aunque su periodo de recuperación no es el que se espera. Sin embargo, hemos visto que son bastante resilientes entonces al cambio climático y a estos eventos que están ocurriendo cada vez más frecuentes. La mayor concentración de corales, como les comenté, entonces están entre Galápagos y el Parque Nacional Machalilla. Sin embargo, que por extensión el Parque Nacional Machalilla tiene una mayor biodiversidad de corales, teniendo en cuenta que, como les menciono, la extensión es incluso más pequeña. Vamos a ver un poquito entonces qué diversidad de corales podemos encontrar en el Ecuador. Entonces, dentro de los corales pétreos, que eran los de estructura de carbonato de calcio, entonces les pongo al lado justamente para que vean un poquito el nivel de amenaza que tienen estos corales y luego vamos a ver un poquito donde dice datos insuficientes. Es porque realmente falta más investigación sobre estas especies y se necesita entonces generar conocimiento sobre el estado de conservación. Las más abundantes, entonces, que vamos a tener tanto en la zona continental como en la zona de Galápagos, entonces son los del género Posilopora, entonces que vendrían siendo básicamente los corales ramificados, como podemos ver en la primera fotografía, que son muy clásicos, entonces encontrarlo aquí en el perfil costero. Y también tenemos a especies de género Pavona. Otros corales pétreos que pueden ser abundantes, entonces tenemos a Jardinoceris planulata. Entonces este coral entonces se caracteriza por formar estas especies como de sombreros, como champiñones en sí,
pero dentro de sus estructuras podemos ver que forman como panales. Entonces, e incluso dentro de estos corales, hemos visto que tienen asociaciones con otras especies que dependen de ellos para poder vivir. Podemos ver aquí un blenny, un chiquito, un pez súper chiquito que vive entonces dentro de la estructura del coral. Tenemos a Porites lobata, entonces, ¿cómo podemos diferenciar principalmente este coral? Si hacemos un acercamiento en la estructura, entonces directamente este coral, vamos a ver que tiene como octágonos y todos estos pegados y que forma, o sea, tiene una estructura muy similar como un panal de abejas. Esos son los principales dentro de los corales pétreos, pero los corales blandos o los corales, los octocorales, entonces tenemos una gran variedad. Ya nosotros en el Ecuador hemos visto que la gran mayoría de corales que podemos encontrar aquí son blandos. Entonces, hemos realizado varios estudios para ver entonces dónde están distribuidas estas especies de corales. Hay unos que están más adaptados para las zonas más frías en el sur del Ecuador, que en las zonas más cálidas, de corrientes más cálidas, entonces en el norte. Sin embargo, hemos visto que estos son muy resilientes a los cambios de temperatura bruscos que podemos tener. Uno de los corales más distribuidos, más abundantes en todo el Ecuador vendría a ser Leptogorgia alba. Entonces, estos son unos corales, entonces, que tienen una característica propia y que es muy fácil de identificarles, que son blancos, completamente blancos en su estructura. Y los pólipos que salen pueden variar de colores entre blancos hasta a veces rojos. Tenemos otra especie como Leptogorgia cuspidata, Leptogorgia púmila, Leptogorgia obscura. Como vemos aquí, cada uno entonces tiene diferente coloración e incluso en el mar tú les puedes ver de un color y al momento que tú ya les tienes como una muestra seca para poderla poner en un museo directamente, cambian las coloraciones. Es muy importante identificarles y tener el registro de la especie en el mar, es decir, in situ y ex situ para poder guardarla entonces dentro de las colecciones. Dentro del otro género, entonces tenemos a Pacificogorgia. Entonces estos vendrían siendo los corales típicos con formas de abanicos. Sin embargo, el tamaño va a diferenciar mucho. Entonces tenemos 3 Pacificogorgias que son las más representativas. Pacificogorgia adamsi, entonces que es bastante chiquito. Entonces este de aquí se caracteriza porque tiene sus abanicos de espacios muy chiquitos, entonces entre sus ramificaciones. Pacificogorgia irene, entonces es el clásico abanico. Este puede llegar a ser muy grande, puede llegar a medir hasta 1 metro y se caracteriza porque tiene una nervadura central muy diferente a las otras Pacificogorgias. Pacificogorgia rubicunda, entonces también viene siendo de una estructura pequeña, sin embargo va formando como esta especie de canastas que son clásicas entonces de esta especie. Y de ahí tenemos otro género que vendrían siendo también los corales más conspicuos de los corales blandos. Tenemos a Muricia fruticosa, que se distribuye a lo largo de toda la costa. Se caracteriza porque en la parte central tiene una coloración más blanca, amarillenta, y las partes entonces más distales de las puntas entonces tienden a ser un poco rojas. Tenemos una gran variación en coloraciones aquí. Por ejemplo, tenemos a Muricia plantaginia, purpúrea. Entonces podemos ver que incluso los pólipos de esta especie cambian mucho, entonces la coloración. Y aquí les pongo a Muricia eves porque fue un registro que hicimos realmente hace 2 años. Entonces esta especie fue reportada por primera vez para acá, para Ecuador. Y estas Muricia entonces tienen unas características muy importantes porque estas más bien crecen en lugares donde no entra tanto la luz. Entonces no dependen tanto de la luz, pero a su vez entonces no son fáciles de encontrar. Es decir, crecen más entre grietas o en cuevas entonces submarinas. ¿Cómo se colecta corales? Entonces, veamos desde lo más básico, ¿no es cierto? Siempre se necesita planificar una salida de campo. Entre esas hay que ver entonces cuáles podrían ser las variables ambientales, atmosféricas, que pueden estar influenciando en nuestra sesión de buceo. Es decir, puede ser el oleaje, la turbidez del agua, porque en ciertas ocasiones cuando está muy turbia es imposible poder trabajar en el mar. Y una vez que ya se tiene planificado entonces la fecha, tenemos los equipos, todo, realizamos la inmersión.
Entonces, siempre es importante realizar con un equipo de buceadores, ¿ya? Entonces, en la localidad de interés que queramos trabajar, ahí se pueden realizar diferentes metodologías como transectos, cuadrantes y básicamente cada muestra de coral que nosotros vayamos a colectar tiene que ser correctamente etiquetada y tomada entonces la fotografía correspondiente. Después, estas muestras se llevan entonces al laboratorio para sus análisis. Este análisis puede ir desde taxonómico hasta análisis moleculares, químicos, va a depender mucho del interés de la investigación que se quiera realizar. Y finalmente se tienen que hacer unos reportes para generar, ¿no es cierto?, estos nuevos conocimientos en cuanto a las especies y a la comunidad científica. Sin embargo, es muy importante que estos hallazgos que se hagan no solo queden entonces para el mundo científico, sino que también sea demostrado y sea un poco expuesto entonces también a la comunidad, que básicamente son los que más están en contacto con estas especies y más los que trabajan directamente en el mar. ¿Cómo se da el monitoreo de corales? Entonces, básicamente tenemos el muestreo en campo a través de, esta es una metodología, transectos y cuadrantes. Entonces, lo que ayudan es a determinar la densidad y la distribución poblacional de los corales en ese territorio. Sirve mucho para estudios de biodiversidad y también nos va a ayudar mucho entonces al monitoreo de los cambios que puedan ocurrir en ese ambiente. Entonces, por eso que se necesita hacer varios transectos, varios cuadrantes para entender toda la dinámica de ese ecosistema. Además de que este tipo de metodologías nos ayudan entonces a detectar cuál sería la preferencia del hábitat por parte de los corales. Entonces, ¿qué materiales se necesitan? Muy básicos realmente, o sea, aparte del equipo de buceo en sí, una cinta métrica para establecer entonces el área de trabajo, unas cámaras de registro que pueden ser unas cámaras subacuáticas y los cuadrantes que nos van también a ayudar a determinar entonces los espacios o áreas específicas para entender la biodiversidad que existe en esa área. Y acá entonces les muestro unas fotografías de los cuadrantes. Ya entonces igualmente se necesitan las cámaras de registro. Estos cuadrantes pueden ser armados con tubos PVC y uno mismo les puede poner entonces las dimensiones, poniéndolo con piolas diferentes y se les va tomando las fotografías en los espacios que se vayan a realizar los cuadrantes. Se les puede adaptar entonces con las cámaras específicamente y también el objetivo es ver entonces en un área determinada cuánto porcentaje de cobertura de la especie de coral entonces está cubriendo. Esto ya nos habló un poquito entonces Juliana, entendiendo que no todo está perdido en los ambientes entonces de corales. Existen algunas iniciativas a nivel nacional también, internacional mucho más. Pero en las nacionales, por ejemplo, tenemos esta de aquí, entonces Reef Revival, que básicamente es una iniciativa de conservación, de restauración de arrecifes, que es en Galápagos. Entonces, esta pueden buscar igual en redes sociales, un poquito ya nos comentó Rena, entonces tienen varias metodologías, tenemos estas líneas en las cuales se pueden colocar pequeños trozos entonces de coral, y como están en el mismo ambiente, entonces pueden ir creciendo y desarrollándose. Las variables entonces van a ser ambientales, lo que quiere decir y tienen una gran ventaja competitiva porque están sujetos a todos estos cambios ambientales, lo que les puede hacer más resilientes en sí. Tenemos estos árboles también que nos habló un poquito. Es importante tomar los registros de crecimiento de las especies para saber realmente cuál especie entonces podría ser más apta para un futuro programa de restauración. Y aquí tenemos básicamente estas estructuras tridimensionales que también semejarían entonces a un arrecife. Tenemos estas dos iniciativas, como les decía, Reef Revival, que es en Galápagos, y con un mar que se maneja más en la parte continental del Ecuador y enfocándose principalmente a las zonas de Machalí y a Salango. También hay otras iniciativas, entonces a nivel global, yo creo que estas fueron una de las primeras, entonces tener en cuenta que también se puede generar un turismo sostenible y un turismo realmente que esté aportando al medio ambiente. Este artista, por ejemplo, Jason de Taylor, entonces él realiza esculturas submarinas.
Entonces, estas esculturas son realizadas entonces con materiales como cementos, que son unos cementos especiales, adaptados y no contaminantes entonces para la vida submarina, y que también permite que las especies sesiles y las especies entonces básicamente como corales, esponjas, se puedan entonces pegar en estas estructuras y que puedan generar ecosistemas. A la vez de que sería muy bonito bucear entonces en estos espacios donde también viene habiendo estas esculturas con un propósito artístico. Aquí les voy a mostrar entonces un video súper cortito también, entonces, cómo es el proceso de sembrar corales. Ya, entonces aquí también nos habló Juliana sobre estas galletas, que es donde básicamente con estos cementos especiales, estos pegamentos especiales igualmente, se les pone entonces un fragmento de coral, y dependiendo de la especie va a tener un crecimiento continuo a lo largo bueno, puede ser medido en meses, años, año o años, dependiendo de la especie que esté sembrada. As every gardener knows, vigorous growth requires sunlight, plenty of nutrients, and the right temperature. So the coral gardeners choose just the spot. Within 6 months, the corals are branching out. Perfecto, entonces ahí pudimos ver un poquito entonces sobre cómo es de importante estos programas de restauración en zonas donde han sido bastante afectadas por la acción antrópica del ser humano, entonces dañando estos ecosistemas, ¿no? De aquí igualmente les motivo que puedan ver, entonces hay un documental que habla mucho sobre las problemáticas de los corales, las iniciativas que se están tomando entonces a nivel global. Este documental lo pueden ver en Netflix, entonces se llama Chasing Coral, en busca del coral. Entonces, es muy importante porque lo hace muy visible el problema global que existe entonces sobre los corales y los esfuerzos que hacen los científicos, la comunidad internacional en sí, en mover recursos y también generar un interés, una educación ambiental hacia la conservación de estos ecosistemas. Les pongo solo, con esto termino entonces un poco sobre el tráiler y que les pueda motivar entonces a ver este documental. Most people stare up into space with wonder. Yet we have this almost alien world on our own planet, just teeming with life. It's a world completely out of sight and out of mind. I have the utmost respect for corals. They're really sophisticated animals. Coral is a fundamental part of a huge ecosystem. They continue living as long as their environment allows them to. There's this big heat wave that's traveling around all over the world. The coral bleaches, and what you're seeing is its skeleton underneath. It's like your body temperature changing. That's the seriousness of the issue. So we're sending 2 teams to put cameras down and capture this bleaching event. The wind and the storms is really the controlling factor right now. The wind just took us. The stern anchor didn't hold. It's just demolished. You're working in an environment every single day that humans weren't built for. Your body is cut up, and then you open your eyes, and it's dead as far as you can see. We don't have any time to waste if we want to have any hope. We live at a unique moment in time where we can change history. It's not too late for coral reefs.
This has got to wake up the world. Chévere, y aquí básicamente quiero terminar básicamente con la misma premisa inicial que les dije. Entonces, si el hombre no aprende a tratar los océanos con respeto, este terminará extinguiéndose. Muchas gracias aquí. Tienen mi correo igualmente si tienen alguna duda. Y aquí podemos dar paso entonces a las preguntas. Súper, muchísimas gracias Rubén por esta ponencia. Sin duda se ha complementado de forma armónica con lo que ya nos habló Juliana, así que muchas gracias por acompañarnos, por darnos de tu tiempo y de tus conocimientos en este espacio. Así que ahora, bueno, vamos un poco a las preguntas, que ya tenemos algunas en el chat. Las voy a ir leyendo, así nos ayudas con la respuesta, Rubén. Bueno, nos preguntan por aquí, y bueno, esta podría ser de hecho tanto para Yu como para ti, Rubén. ¿Qué tipo de bibliografía recomiendan para seguir aprendiendo sobre el tema de corales? Tal vez alguna plataforma, libros, páginas, podcasts, tal vez que puedan, nuestra audiencia pueda engancharse para seguir aprendiendo de corales. ¿Voy yo, tal vez? Sí, claro. Listo. Listo. A ver, yo creo que realmente la información se está generando. Recién aquí en el país no existen entonces muchos registros. Cada vez hay más investigadores que están trabajando entonces en estos ambientes tan únicos. Pero yo podría recomendarte, por ejemplo, que puedan ver, existen varias fundaciones que están trabajando, entre esos una fundación que levantó muchos datos entonces en años previos sobre estos ambientes coralinos, fue Fundación Nazca. Entonces fueron creo que uno de los pioneros en iniciar información sobre los arrecifes en la parte continental, porque de Galápagos se sabe muchísimo. La mayoría de investigaciones, recursos científicos se han volcado a Galápagos, pero sin embargo tenemos la zona continental, que también es muy rica, es muy exuberante, entonces en especies que podemos encontrar. Entonces es importante que se pueda entonces dar este conocimiento. Las universidades se están volcando, entre esas l'Espol. l'Espol tiene entonces el CENAIM, que es el Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas, que tienen un programa de biodiversidad. Entonces, este programa entonces se ha enfocado mucho sobre el biodescubrimiento de estas especies marinas, encontrar el potencial incluso industrial que pueden tener estas especies. Y a su vez han creado un repositorio, han generado mucha información sobre los corales en el Ecuador. Entonces, creo que por ahí sería una muy buena fuente para saber un poquito más sobre estos ambientes. Yu, también tal vez te gustaría aportar a esta pregunta. Sí, claro. Bueno, yo quisiera contar que, bueno, todo está en internet realmente, así que si te interesan los corales, Coral Reefs, por ejemplo, es una revista científica donde pueden encontrar todo sobre los temas de corales, las últimas noticias. Pueden seguir también a NOAA, que es NOAA, en Instagram, por ejemplo. Ellos están haciendo siempre estos reportes. Por ejemplo, en marzo, si no estoy mal, hicieron el reporte del cuarto blanqueamiento global de corales. Entonces, de esta forma, ustedes siguiendo a estas ONGs o estas instituciones de investigación, ustedes pueden enterarse de las últimas noticias, últimos acontecimientos, experimentos o descubrimientos que hacen en el tema de los corales. Genial, muchas gracias. Igual también Juliana ya nos compartió por ahí algunos enlaces en el chat de Amiguitos del Océano, también creo que de tu página. Así que bueno, también me imagino en esos espacios pueden encontrar mucha más información para seguir aprendiendo y por supuesto seguir conectados también a los webinars de SOA Guayas. Muchas gracias Daniela por tu pregunta. Tenemos también otra de Daniela. Nos pregunta, ¿cómo sabemos que Leptogorgia alba está vivo y no es víctima del blanqueamiento del coral? Tal vez A ver, es un poquito aquí más te puedo para Rubén, responder. ¿no? Sí, a ver, bueno, básicamente te puedo decir, hay estos dos grupos de corales, ¿no? Entonces hablamos de los hexacorales y octocorales. Los que son susceptibles a blanqueamiento directamente por cambios de temperatura o por distintos factores que pueden enfermar a los corales,
vienen siendo los hexacorales. Los octocorales no se blanquean. Entonces, ellos tienen distintos entonces tipos que pueden morir el coral. Por ejemplo, si este coral, si tú le cortas un pedacito, un bracito del coral, básicamente no tiene la capacidad de regeneración o recuperación como tienen los otros corales. Entonces, pero son mucho más resilientes a los cambios de temperatura súper fuertes. Es por eso que las áreas de estos corales pueden ser súper extensas y por eso se los denomina como los bosques marinos en sí. Pero básicamente la coloración quiere decir que está ausente de la zoozantela que está asociada entonces con el coral, por eso es de coloración blanca, pero también hay muchos morfotipos dentro de esta Leptogoyalba, entonces están en investigaciones porque se ha demostrado que estos morfotipos tienen diferentes colores, sin embargo, viene siendo la misma especie genotípicamente, pero químicamente ha demostrado también que puede ser una especie diferente. Entonces, hay investigaciones que se están llevando a cabo por eso, pero para que sepas que el Leptogoyalba es de color blanco y estas especies de octocorales no sufren de blanqueamiento en sí. Genial, muchas gracias por dar respuesta a las preguntas, Rubén. Tenemos otra pregunta de María Cornejo. Nos consulta, ¿utilizan arena para ponerle peso a los cuadrantes o cómo se mantienen en el fondo? Creo que para mí igualmente. Sí, puede ser. Ok, entonces básicamente, bueno, los cuadrantes va a depender mucho de las condiciones en las que básicamente uno haya salido entonces a realizar los buceos. Si tenemos corrientes muy fuertes, entonces es importante buscar alguna manera de poder anclarles entonces a los cuadrantes, entonces básicamente en el medio marino. Pero si es que vemos que las corrientes nos permiten entonces tenerles un poco más fijas, que no hay mucho movimiento, básicamente va a ser más fácil poder trabajar entonces con estas metodologías. Pero va a depender mucho de las condiciones de trabajo de ese momento. Tú podrás evaluar, si no, sí se les puede poner unos pesos adicionales a los cuadrantes para evitar entonces el movimiento de ellos. Sí, efectivamente. Bueno, otra consulta de María Cornejo nos dice, ¿el blanqueamiento de coral? ¿Existen tal vez datos sobre los rangos de temperatura en los cuales los corales son afectados? No sé, y tal vez si Juliana o Rubén también nos quieres ayudar nuevamente. No sé, tal vez Juliana, ¿quieres darles tú el dato o les doy yo? Sí, eso nomás. Ok. Bueno, realmente el blanqueamiento puede variar mucho entonces de la especie, porque existen corales de profundidad, entonces que realmente estos pueden ser mucho más resilientes a estos cambios de temperatura oceánica. Sin embargo, se ha visto que sí existen entonces unos rangos de temperatura, pero va a depender mucho de la especie de coral que estemos hablando. Por ejemplo, los corales pétreos que tenemos en Ecuador, hemos visto que resisten un poco más estos cambios bruscos de temperatura, pero es muy loco, podemos encontrar la misma especie, por ejemplo, en el Caribe, donde las temperaturas son mucho más altas. Sin embargo, ahí sufren más blanqueamiento, pero están adaptadas a esas temperaturas súper fuertes. Por ejemplo, no sé si Juliana habrás notado en la parte de Colombia, en la parte del Caribe, por Cartagena, el agua es extremadamente caliente ahí. Y sin embargo, la mayor cantidad de especies que tienen ahí, entonces vienen siendo corales pétreos, más que octocorales. Los octocorales están un poco más adaptados a aguas frías. Genial, sí, totalmente. Yo creo que depende de la especie, ¿no? Y también de las condiciones en las que, tal vez condiciones a las que se ha adaptado la especie, ¿no? Por aquí también tenemos otra pregunta. Por otro lado, tal vez con el calentamiento se incrementa el nivel del mar. ¿Este proceso resultaría positivo para los corales? ¿Cómo combinamos esto con el efecto de la temperatura? Tal vez ahí, Juliana, ¿te gustaría ayudarnos? Bueno, el calentamiento del agua no va a beneficiar a los corales. El nivel del agua probablemente si sube tampoco. Em, por lo general los corales están en el submarial, o sea, están cubiertos de agua, pero realmente son muy susceptibles, como veíamos, a los cambios de temperatura.
Entonces hay un umbral como de 30 a 35 grados que ya empieza el blanqueamiento y como decía Rubén, dependiendo de la especie va a variar. Entonces esto es lo que también se está investigando para ver qué tipos de corales serían más resilientes, cuáles son los que a futuro podrían sobrevivir y cuáles desaparecerían. Entonces, pues bueno, claramente el calentamiento no, ni el nivel del mar creo que va a ayudar a los corales, ¿no? Justamente es lo que trata que se evite, ¿no? Súper, muchas gracias, Juliana. Shirley nos dice que ella quisiera ser voluntaria para realizar análisis, trabaja en un laboratorio de aguas. No sé, ahí tal vez si alguien puede dejar su contacto, tienen alguna oportunidad que puedan compartir con Shirley, se lo agradecemos mucho igual a nuestros ponentes. Y bueno, tenemos otra consulta de Karen Pardo, es la última consulta. ¿En Ecuador existe alguna normativa con respecto a la minería submarina que ya se está presentando en otros países? A ver, tal vez aquí un poquito yo. Realmente, a ver, existe entonces una legislación, una normativa, básicamente la Constitución que fue expuesta en el 2008, se establecían entonces derechos de la naturaleza. Y entre estos derechos de la naturaleza vamos a referir también a los derechos que existen entonces en los ecosistemas marinos. Sin embargo, faltan muchas creaciones de normativas, o sea, todavía no existe una normativa en cuanto a minería submarina. Recién incluso hace no muchos años, entonces se estableció la normativa recién para básicamente el manejo de hidrocarburos en el mar. Entonces todavía realmente estamos un poco alejados, entonces, o atrasados, digámoslo así, de estas normativas que podrían regular estas actividades extractivas. Sí, sin duda, nos queda un largo camino y seguro que todos podemos ser parte de ese cambio que se necesita, informándonos, siendo parte de iniciativas, de campañas, de divulgación. Y bueno, para cerrar este espacio, me gustaría pedirles a nuestros ponentes si pueden tal vez dejar un mensaje de reflexión o de tal vez invitar a nuestros participantes, a nuestra audiencia, cómo pueden involucrarse en la conservación de los corales. Bueno, bueno, lo que yo les quisiera decir a todos es que nosotros como jóvenes tenemos ese deber de tratar de hacer las cosas diferentes a como se ha venido haciendo. Tenemos que hacer nuestra voz, tenemos que decir, hey, esto no se debe ser así, no está bien, hay que hacerlo distinto, hay que hacerlo sostenible, hay que respetar la naturaleza, no podemos hacer lo que queramos sin pensar en las consecuencias que va a tener y que nos involucremos en estas iniciativas, que queramos tratar de apoyar desde la ciencia o desde nuestra posición al cuidado del ambiente, de la conservación y a la protección de estos sistemas coralinos. Chévere, aquí tal vez yo para añadir un poquito más de lo de Juliana, entonces realmente yo creo que depende de nosotros mucho cómo se pueda entonces dar viabilidad a estos ambientes marinos en el futuro, principalmente si nos referimos entonces a estos ambientes de corales. No son muy conocidos, pero podemos hacer entonces a través de distintas iniciativas, de activismo, entonces hacer un poco más visible, darles una voz a estas especies, a estos ecosistemas que en sí no pueden entonces ellos defenderse, podemos decirlo de esa manera. Entonces, nosotros podemos buscar alternativas, ¿no es cierto? Informarnos más sobre cómo podemos entonces trabajar, básicamente defender estos ecosistemas, trabajar a nivel comunitario, capacitarnos más, generar más educación ambiental. Entonces, está en nuestras manos básicamente la protección y el dar entonces un futuro a estos ambientes. Genial, muchísimas gracias Rubén, muchas gracias Juliana y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta primera edición de Hablemos de Corales. Hemos dejado nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y puedan enterarse de futuros webinars, así como de las actividades y proyectos que estamos desarrollando como SOA Guayas.
De igual manera, invitarlos a que si tal vez alguno de ustedes quiere participar de estos espacios, tal vez desde el otro lado de la pantalla como ponente, también los invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales con su propuesta de tema, tal vez que quieran compartir, y estaremos muy gustosos de tal vez conversar y ver cómo podemos desarrollar un nuevo webinar. Ahora sí, me gustaría pedirles que por favor prendan sus cámaras, así nos tomamos una fotito de recuerdo antes de cerrar este espacio. Y bueno, antes de por ahí despedirnos, también estaba Kevin, nos estaba diciendo que busca colaboradores para la redacción de artículos científicos justamente relacionados con corales, así que si tal vez alguien está interesado en la sala para que pueda contactarse con él.